Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización, a José, al equipo de Unbounce, a Pablo, a todo el equipo que está aquí detrás por invitarme. Bueno, ya sabéis que mi conferencia va sobre cómo mejorar tus campañas de anuncios en AdWords con Google Analytics y ver de qué manera Google AdWords, Google Analytics es realmente el aliado, el número uno. Yo diría casi que Google AdWords debería amar a Google Analytics, deberían ser dos equipos que trabajan muy de la mano. Es lógico que para los que nos dedicamos a la analítica web podamos ver muchos datos y nos encanta ver los datos, pero a veces en algunas empresas, muchas de las empresas, no son equipos combinados. Y aquí voy a explicar y voy a daros cientos de razones por qué deberíamos trabajar Google AdWords vinculado con Google Analytics. Es súper importante porque en Google AdWords nos da ciertos informes y Google Analytics nos ofrece otros informes, con lo cual vamos a poder tenemos la ventaja de que tenemos una información mucho más esférica, mucho más completa. Bien, la primera cosa que deberíamos hacer, por supuesto, si tenemos los permisos de administrador, es vincular las dos cuentas. Sabemos que se hace desde el apartado de propiedad, ¿verdad? La propiedad vemos que en la parte inferior, tenemos lo enmarcado aquí en colores rojos, pues tenemos la parte de AdWords, tenemos la parte de AdSense y tenemos la parte de AdExchange. Bien, las tres plataformas que por supuesto sirven tanto para monetizar, nuestras cuentas como para producir también nuestros anuncios. Y vamos a ver de qué manera Google, esta gran máquina, combina todo lo del buscador de Google con Analytics. Nos ofrece un montón de información que es muy relevante a la hora de crear nuestras campañas de AdWords. Bien, el hecho de utilizar el buscador y el hecho de utilizar los informes, el hecho de trabajar con cookies, el hecho de trabajar con las diferentes tablas de informes, vamos a ver que nos va a permitir pues un montón de datos, una minería de datos que es muy enriquecedora. Bien, una vez que tengamos vinculadas nuestras cuentas, tenemos que tener permisos de administrador, por supuesto. Vinculamos nuestras cuentas de AdWords y Analytics, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Y es que los informes de Google AdWords se basan en clics, en impresiones, en CTR, mientras que los informes de Google Analytics se basan en sesiones, es decir, en diferentes conexiones que tienen los usuarios con nuestra web. Con lo cual, en algunas ocasiones puede surgir que los informes son diferentes. Y ahí viene un quebradero de cabeza, porque algunos dicen que no les corresponde. Bien, pues tenemos que tener en cuenta muy bien eso, que mientras unos se basan en unos datos, los otros en otros. Pero más que discrepar en ello, lo que tenemos es que cruzar esos datos y tener información mucho mejor, mucho más completa. Podría explicaros 40 ventajas, 40 razones por las cuales vincular Google AdWords y Analytics, pero os coloco aquí en la diapositiva pues algunas de las principales, ¿no? La comparativa nos va a permitir pues eso, evaluar mejor las campañas. Nos permite, por ejemplo, ya lo veremos en un momento, cómo evaluar mejor tu público objetivo. Realmente saber a quién diriges tus campañas en relación a cómo se comportan con tu web y fuera de tu web. Una de las grandes ventajas de Google Analytics o en complemento a Google AdWords, digámoslo así, porque no las voy a enfrentar, es que puedes saber datos más concretos del comportamiento on-site y off-site, es decir, de los usuarios que no han participado en tu web o que hacen después de participar en tu web. Te permite ver pues, con mucho más detalle todos los objetivos que tengas configurados en Analytics, sean tanto objetivos finales, como podrían ser conversiones a ventas, transacciones, como objetivos intermedios, como son, por ejemplo, suscripciones, descargas, seguimiento de URLs a través de correos electrónicos, pues ver qué parte de tu marketing está funcionando. Ahí os coloco pues un montón de ventajas, ¿no? Nos permite saber qué grupos de anuncios están funcionando mejor, qué tipo de campañas, qué palabras clave tienen mejor rendimiento, a corto, o sea, un plazo inmediato, a mediano plazo e incluso con un plazo posterior. Con lo cual vamos a tener una comparativa diferente. Podremos ver tanto las microconversiones, como os decía, las conversiones de objetivos intermedios, como las macroconversiones, que serían los objetivos finales. Bien, podemos importar audiencias específicas, bueno, y todas estas cosas que iré contando a través de la ponencia que tengo.
Bien, la primera cosa que nos permite Google Analytics para mejorar nuestras campañas de AdWords es que nos da muchos datos de nuestro público objetivo real. Es decir, nos dice quiénes han visitado nuestra página y si nosotros previamente hemos activado en la parte de propiedad, hemos activado los informes publicitarios, los datos demográficos y los informes de remarketing, vamos a tener muchísimos más datos de los que tiene una cuenta normal. Con lo cual, es algo que deberíamos hacer inmediatamente que vinculamos las dos cuentas. Y es habilitar estos informes, se hace de una manera muy fácil, se aplica moviendo estos botones de activación, se guarda y 24 horas después Google Analytics habrá activado dentro de su panel de audiencia pues muchísimos datos que van a ser relevantes a la hora de saber con mucha mayor precisión quiénes son nuestros usuarios, quiénes visitan a nuestra web, qué edad tienen, con qué frecuencia lo hacen, qué objetivos cumplen o si no los cumplen con cada una de las participaciones. Y después de visitar nuestra cuenta, algo que en lo que se está empleando mucho Google Analytics últimamente, es ver qué relación tienen con nuestra cuenta. Una vez que se conectan, qué pasa el día siguiente, qué pasa en los días posteriores, qué pasa la semana siguiente, pues un montón de datos que vamos a tener mucho más relevantes en relación a ello. Y todo esto aún sin hacer anuncios. Todo esto es previo a crear los anuncios. Con lo cual, tenemos una información mucho más detallada y mucho más específica del comportamiento de cada uno de los usuarios con nuestra web. También nos muestra, por ejemplo, los intereses. Fuera de nuestra web, una vez que salen de nuestra web, nos van a decir qué otras webs o qué otros intereses, tanto de navegación como intereses en general. Nos va a decir qué páginas visitan, qué temática visitan, de tal manera que nosotros podamos pensar, por ejemplo, en crear campañas de anuncios de display específicamente en las páginas en las cuales se relacionan después, con lo cual, después de visitar nuestra web, podrán ver, por ejemplo, con campañas de display o con campañas de remarketing, podrán ver algunas de las publicidades que le van a recordar y que le van a ayudar quizás a la decisión de compra cuando estén participando en ella. Este análisis de cohortes, por ejemplo, nos dice, o este dato de retención y de fidelización, nos dice cuántos usuarios visitaron nuestra web el primer día, el segundo día, qué van a hacer, el tercero, el cuarto, el quinto, qué relación tienen con nuestra página una vez han salido de ellas. Bien, con lo cual nosotros podríamos empezar a crear campañas de anuncios dirigidas específicamente a ese público objetivo que nos permita ver. A ver, he perdido un poco la diapositiva. Ahora sí. Y nos permitirá ver entonces qué tipo de relación tienen con ellos. Muy bien. Aparte de los datos demográficos y la parte de audiencia, Google Analytics nos habilita los segmentos avanzados. Es decir, nosotros podemos de una manera muy fácil en todos y en cada uno de los informes ver la relación que tienen los usuarios con ellos. Voy a poneros un gráfico muy sencillo y muy simple. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 gráficos y en estos gráficos basados en segmentos, el primero dice que son todos los usuarios que se han conectado en el último mes. Nos dice la edad, nos dice el género, con lo cual para nosotros va a ser muy fácil saber si estamos impactando correctamente en el público objetivo que nos interesa o si por el contrario no estamos impactando en ello. El segundo segmento, por ejemplo, nos dice los usuarios que han tenido varias sesiones. Por ejemplo, nuestro público fidelizado. Nos damos cuenta que este rango de edad es el más coherente, pero que el género va cambiando un poco. El tercero es el de dispositivos móviles. Vemos aquí que también se mantienen estos rangos, más o menos esos valores equitativos, pero contrariamente, cuando hablo de conversiones, por ejemplo, el segmento más joven desaparece y el segmento mayor también desaparece, con lo cual yo puedo saber que mi público objetivo real, que convierte los micro y los macro objetivos de mi cuenta, es este. Si yo quisiera impactar al público objetivo más joven, pues podría crear una campaña específicamente para ellos. Bien, Google Analytics nos va a dar de muchas maneras
una cantidad de informes con diferentes gráficos, con diferentes medidas de cómo podemos hacer o a quién impactar o cómo mejorar nuestras campañas de anuncios para no hacerlas a nivel general, como lo hacen muchas empresas, sino para hacerlo de una manera mucho más específica. Aparte de eso, también nos permite crear segmentos avanzados para remarketing. Como os decía anteriormente, hay que habilitar la parte de remarketing en configuración de cuenta de la propiedad. Habilitamos los informes de remarketing y los datos de remarketing, los informes publicitarios, y al habilitarlo podemos crear audiencias específicas para remarketing. Es decir, podemos decir, algo pasa con mi diapositiva. Dime, Fernando. Oye, faltan diapositivas. ¿Falta la mitad? ¿Faltan diapositivas? Sí. Las tienes ahí en... No sé, Sí. la subió Pablo, la que le habías pasado. A ver, dame un momento. Pero se subió la mitad. Vale, dame un momento. Se ha cargado la mitad entonces. Déjame ver si estamos aquí. A ver. Esto es el de... No. Vale, voy a compartir pantalla, si os parece bien. ¿Vale? A ver, ¿está por casualidad? Sí, eso es, perfecto. Sí. Se ha subido cortada. Estaba cortada por 2 o 3. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía, volvemos entonces a los segmentos avanzados para remarketing. Pues Google Analytics me da la posibilidad de, con este público que ha interactuado con mi página, crear segmentos especiales y poner condiciones incluso muy exhaustivas. Poder decir que se le muestre los anuncios de remarketing a las personas de cierta localización, de cierta edad, con diferentes, de diferentes géneros, con una ubicación específica y que hayan tenido cierto comportamiento con mi página. En vez de hacer un anuncio general para un montón de personas que quizás no van a estar realmente interesadas en mis servicios o mis productos, yo puedo crear una audiencia específica. Y, por ejemplo, colocar, decir que solo se le muestren los anuncios a las personas que han visitado 2 veces mi página, por ejemplo, que sería una audiencia fidelizada, y que han permanecido más de 30 segundos o más de 1 minuto, dependiendo de la página. Y eso nos permitiría, de cierta forma, impactar realmente a quien está interesado. Si nos fijamos aquí en la diapositiva, pues solo es un 9% de la población, pero ese 9% sigue siendo una audiencia importante. Y en vez de gastar dinero en anuncios muy generalistas que van a llegar a gente que no está realmente interesada, con las audiencias de remarketing yo podría realmente crear. Y Google Analytics me lo facilita. Simplemente, una vez creado el segmento con las condiciones que yo quiero, yo, por ejemplo, puedo decirle personas que hayan visitado determinadas secciones de mi página, pero que no hayan hecho ninguna transacción o ninguna conversión económica. A ellos podría crearles un anuncio con atributos dinámicos de remarketing, que también lo puedes hacer desde Google Analytics, para que se les muestre estratégicamente ese anuncio de tal manera que ayude a la conversión. Eso nos permitiría, por un lado, ahorrar mucho dinero y, por otro lado, no agobiar al usuario que hace una conversión, porque una vez que haga la conversión podemos colocarle un filtro de exclusión y esa persona dejaría de ver nuestros anuncios. Con lo cual, no es como estas publicidades que nos persiguen a muerte, sino que realmente aparecen en momentos estratégicos, en las horas estratégicas en las que hay más conversiones, con lo cual nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestros anuncios. Estos atributos dinámicos de remarketing, como los segmentos de Google Analytics, nos permiten saber la edad, el género, la ubicación, pues podemos crear anuncios según el género, por ejemplo, según la edad, según la ubicación y poder crear incluso pequeñas campañas personalizadas que las van a ver determinados días de la semana y que nos van a ayudar muchísimo a la conversión. Con lo cual, es una forma de ahorrar, una forma muy efectiva de mejorar las conversiones y, por otro lado, de ahorrar dinero en anuncios que no lo serían.
Luego, como si fuese poco, cuando tienes vinculadas tus cuentas de Google Analytics con Google AdWords, tienes una enorme ventaja. Y es que en el panel de adquisición tienes toda una parte de los informes de Google AdWords vistos desde Google Analytics, que como os decía al comienzo, son complementarios a los informes netamente de AdWords vistos desde la plataforma de AdWords. Pues aquí vemos que nos dicen, voy a solamente a señalar algunos de los informes principales. Nos dice informe de rendimiento de las campañas. Al igual que en Google AdWords, puedes ver pues, qué anuncios convierten mejor, qué formato de anuncio convierte mejor, si por ejemplo si es display, si es remarketing y cómo puedes reorganizarlo en tablas dinámicas. Ahora os voy a mostrar una diapositiva que me va a explicar mejor esto que os estoy comentando. Bien, nos dice qué grupos de palabras clave tienen mejor rendimiento. Nos dicen saber con qué detalle a qué usuarios hemos impactado. Como tenemos los datos demográficos, podemos saber qué usuarios son más susceptibles de clicar sobre nuestro anuncio, con lo cual el CTR mejoraría notoriamente. Y puedo saber también qué otros canales, eso lo veremos en un ratito, han intervenido en el proceso de compra y en qué orden. Bien, porque cuando vienen directamente de AdWords, no siempre compramos directamente desde AdWords. Muchas veces vemos el anuncio, luego vamos a la página en directo, luego volvemos a buscar opiniones en Google, entonces el tráfico es muy diferente. Aquí vemos, por ejemplo, un informe de rendimiento de palabras clave. Aquí lo voy a pasar. Y este sería el típico informe de AdWords en el cual te habla de clics, de CPC, de costes, de impresiones. Mientras que si vamos hacia la derecha en Google Analytics, si vemos a la derecha en Google Analytics, vamos a también saber, por ejemplo, el porcentaje de rebote. No es lo mismo en los clics que se produjeron que el número de sesiones, que lo tendría aquí en azul, ¿no? Que el porcentaje de rebote, que es decir, que alguien ve el anuncio y luego sale, y el porcentaje de conversiones. Fijaros que entonces, si yo tengo mis anuncios o mis grupos de anuncios a la izquierda, voy a tener de una tabla dinámica que la puedo organizar por la columna que yo quiera, datos muy relevantes con las campañas. Otro informe que me gusta muchísimo es el de días y horas del día. Google Analytics también te dice qué horas del día, a qué horas del día tus usuarios hacen más clics y a qué horas del día hacen más conversiones o más transacciones. Y te crea diferentes gráficos, por ejemplo, muy intuitivos o con densidad y tamaños de números. Aquí estaríamos viendo que curiosamente entre las 9 y las 11 de la mañana se producen muchos más clics que justamente en horas finales de la tarde. Con lo cual, yo con esto podría optimizar mis anuncios diciéndole a Google AdWords que solo se muestre o se muestre prioritariamente en las horas en las que más clics hay y, por supuesto, en las que más conversiones hay, de acuerdo a mi producto, de acuerdo a los servicios y de acuerdo a las campañas que yo esté haciendo. Y esto es aplicable, evidentemente, a cualquier empresa y a cualquier medio. En vez de pagarle mucho dinero a Google para que se muestre a muchas horas del día, solo lo vamos a aplicar en las horas en las que, gracias a estos informes, en las horas en las que más conversiones y más clics habría. Igualmente, tenéis informes de conversiones desde AdWords. Bueno, aquí podríamos verlo, por ejemplo, el rendimiento de las campañas, te dice cuántos empiezan, podemos crear embudos de conversión con pasos obligatorios o no y ver en qué proceso de la compra abandonan. ¿Quiénes de los que inician ese proceso de compra van abandonando según los pasos? Y esto me permitiría no solamente mejorar mis anuncios, sino también incluso mejorar mi página web para ver por qué están abandonando un determinado paso. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, otros embudos de conversión. Podemos ver de una manera muy gráfica cuáles son los canales principales, aparte de los canales de pago, que participan en mi proceso de conversión y de venta. Bien, aquí podemos ver por mapas de densidad o por gráficos de densidad y de tamaño, nos muestra de una manera muy fácil todos los canales que participan en los procesos de conversión. Evidentemente, procesos de conversión de micro o de macro objetivos. Y una cosa que me encanta en Google Analytics es que podemos ver
de qué manera participan todos los canales dentro de los procesos de conversión. Bien, aquí este es un informe en el que vemos, por ejemplo, el tráfico de referencia ha entrado por referencia y luego por tráfico directo. Aquí podríamos ver precisamente, por ejemplo, las campañas de anuncios de pago no produce la conversión inmediatamente el anuncio, sino que luego ha salido, ha vuelto a entrar por tráfico directo y aquí sí ha convertido en directo. Entonces, fijaros que si yo viese este informe solamente desde Google Analytics, desde Google AdWords, perdón, posiblemente pensaría que este anuncio de campañas de pago no estaría generando tantas conversiones porque lo veo solo desde la parte directa. Pero como Google Analytics mide sesiones, también podemos ver que una vez que vio el anuncio, salió de la página y tiempo después o algunos días después vino y convirtió por ello, ¿vale? Así que podríamos ver qué canales cruzados, cuáles son las rutas de conversión que participan en nuestros procesos, en los procesos de conversión. Bien, con lo cual Google AdWords aquí también estaría funcionando muy bien el anuncio, han hecho varias veces clic sobre el anuncio, pero finalmente han convertido. Bien, entonces hemos visto varias partes de cómo funciona. Luego veremos cómo esas rutas de conversión nos ayudan a generarlo. En Google Analytics podemos ver qué son las conversiones asistidas, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Cómo el canal que genera la conversión no es el canal por el cual ha entrado originalmente nuestro visitante. Podemos analizar por el tipo de sesiones, incluso las dudas, incluso las referencias, incluso el número de veces que le ha costado a este usuario hacer una conversión. Es decir, podemos saber por lapsos de tiempo si esa conversión es una venta, por ejemplo, compulsiva, o si, por el contrario, es una venta muy reflexiva, una compra muy reflexiva. Es decir, que el usuario se tomó varios días, hizo un estudio de mercado, hizo una comparativa amplia, o si, por el contrario, es alguien que ya está fidelizado y convierte de una manera mucho más rápida. Bien, Google Analytics, por supuesto que nos ayuda a optimizar todos nuestros anuncios, pero por supuesto también nos va a permitir optimizar otros canales como podrían ser el SEO o a través de los afiliados, a través de enlaces o de tráfico referido, el SEO para ver de parte orgánica cómo estamos posicionando y cuántas visitas tenemos y qué canal nos estaría, además de los anuncios, ayudando a los procesos de conversión y de venta. Y esto de la longitud de la ruta, pues son los números de pasos que tenemos. Bien. Otra cosa importante que tenemos para los informes de Google AdWords es que tenemos el e-commerce mejorado. Si tienes un e-commerce, puedes obtener muchísimos más datos. Podemos tener muchísimos más datos en relación al producto, al orden del producto que tiene en tu web, a la marca, si tienes productos de diferentes marcas, por ejemplo, organizarlos por marcas y ver qué tipo de marca genera más visitas, genera más clics y genera más conversiones, ¿no? Esto para los e-commerce que tienen, que son grandes y que tienen muchos productos, pues podríamos verlo. Podríamos tener de una manera muy detallada, tanto en anuncios orgánicos como, tanto en campañas orgánicas como en campañas de pago, sobre todo, cuáles están teniendo un mejor rendimiento. También tenemos una parte de los modelos de atribución. Esto es súper importante, porque en la parte de conversiones es importante saber a quién le atribuimos la conversión. Y como os contaba anteriormente, pues aquí en esta diapositiva los usuarios muchas veces dudan a la hora de hacer una conversión, con lo cual Google Analytics me va a permitir saber, de acuerdo a la atribución que yo le dé, si esa conversión la produce ese canal, el canal final por defecto, o el canal original que yo había planteado. Y si eso me está ayudando, o sea, es decir, si mis anuncios están ayudando a las conversiones finales, aunque la ruta de conversión sea más larga que de un solo clic. Os explico alguna cosilla. Por ejemplo, por defecto,
los informes vienen, la conversión siempre nos la da la última interacción, pero como hemos visto en la tabla anterior, si un usuario entra por un anuncio, luego va por tráfico directo, luego sale a Google y busca referencias y luego vuelve a tráfico directo, pareciera que ese anuncio no ha generado la conversión, porque la ha generado la última visita, la última interacción, que es el tráfico directo. Pues aquí vais a ver que esta herramienta de modelos de atribución te permite saber si tus anuncios, por ejemplo, en el último clic de AdWords, ha generado esa conversión o no. O si es de primera interacción, por ejemplo, para saber si tus anuncios, que son los primeros que vería un usuario a través de búsqueda o a través de display o a través de remarketing, son los que han generado la interacción. Con lo cual es muy interesante porque podríamos valorar desde muchos puntos de vista todos nuestros anuncios, si es el último en intervenir, si es en un proceso intermedio o si es en un proceso de interacción. Y también tiempos otros, como es según la posición, según declive en el tiempo, por ejemplo, para promociones, o si esa interacción es lineal. Bien. También podemos medir desde Google Analytics el grado de engagement, todo, es decir, el grado de fidelización, no solamente a través de nuestros anuncios, sino a través de cualquier otros canales. Y eso sería bueno porque también podríamos ver de qué manera están funcionando, por ejemplo, los anuncios, no solamente en AdWords y no solamente en AdWords, o sea, no solamente a través de Google, sino los anuncios a través de redes sociales, insertando píxeles de seguimiento, haciendo tracking, con Tag Manager, haciendo seguimientos específicos, etcétera, etcétera. Y como si fuese poco, después de todo lo que os he explicado, de todas las ventajas que tiene vincular Google AdWords con Google Analytics, Google Analytics nos ofrece dos opciones más. Uno, crear informes personalizados, informes muy detallados que podemos hacer desde los paneles de personalización de Google Analytics para entregar informes. Informes que podemos crear uno a uno, crear plantillas o incluso programar para que se le envíen directamente al cliente, uno a uno. También este último año, Google Analytics ha apostado seriamente por Google Data Studio, que es otra forma muy potente de generar contenidos, de generar informes. Unos informes que, como veréis, podemos personalizar al máximo, que podemos personalizar tanto con mapas, tanto con gráficos, tanto con los colores corporativos, tanto con el tamaño de las gráficas y de las imágenes, que es un paso muy grande que ha dado Google Analytics con respecto a los informes. Y también podemos incluso añadir segmentos, añadir fechas, añadir comparativas, hacer informes de varias páginas, generar una cantidad de informes muy detallados. Eso en Google Analytics en general, donde podríamos medir todos y cada uno de los objetivos que hemos configurado. Pero, como si fuese poco, también tenemos la posibilidad desde Google Data Studio de hacer informes personalizados del rendimiento de campañas en AdWords. Y de esa manera podemos generarlos bien con gráficos, algo que es mucho más explicativo, mucho más elocuente, mucho más claro que si lo presentamos únicamente con tablas de cifras dinámicas. Con lo cual, Google Analytics ha apostado enormemente para que desde ahora podamos ver todas nuestras campañas, todos nuestros objetivos y de una manera muy gráfica y muy práctica poder explicar a nuestro cliente, a nuestra audiencia o a nuestra propia empresa cómo hemos optimizado nuestros informes de Google AdWords desde Google Analytics. Finalmente, pues nada, agradeceros inmensamente todo ello. Ahí tenéis mi blog y tenéis las cosas si queréis, tenéis o queréis preguntarnos, hacernos preguntas sobre las cosas, sobre Google Analytics o Google AdWords. E igualmente, pues agradeceros mucho la ponencia. Ha ido rápido para poder estar ahora en la ponencia y pues ahí tenéis todas nuestras cosas de referencia para si queréis contactar con nosotros y ver cómo poder sacarle
todo este gran provecho a Google AdWords y a Google Analytics. Y por supuesto, monetizar o favorecer la conversión y el rendimiento de las campañas en tu empresa.